El director general de Migración, Enrique García, lamentó el incidente en el que resultaron heridos un sargento del Ejército de la República Dominicana. Nosotros le venimos a responder alguna pregunta o alguna duda que ustedes tienen sobre este suceso. Algunos de ustedes se están preguntando por qué razón pasó este incidente, quién tiene la culpa, el sargento o el haitiano, y también qué consecuencias podrían tener estos haitianos que cometieron este acto. Bueno, esa es la respuesta que le traemos a su pregunta. Te recomiendo a ti que no te has suscrito que lo hagas ahora mismo antes de continuar con el video. Bueno, necesito que te instales muy bien porque vamos con la información en breve. Buenos días, buenas noches, depende de la hora que estés viendo este video. Estás en el canal que está aquí para informarte de todas las cosas que está pasando en la República Dominicana y Haití. Nosotros venimos a hablar sobre este caso. Como ya saben, hacemos informaciones en creol y en español para dominicanos y haitianos. Quiero decirle que el director de Migración, Enrique García, tras deplorar el lamentable suceso, explicó que las investigaciones del caso le corresponde a la Policía Nacional y a la Justicia Ordinaria y no a la Migración General de Migraciones. Yo sé que muchos haitianos están viendo este video y creen que por el suceso Enrique García pondría a las migraciones en la calle para deportar a los haitianos. Nosotros le venimos a decir que no deben preocuparse. Este caso le pertenece a la Policía Nacional de la República Dominicana, no a las migraciones. Para la persona que no saben por qué razón que pasó este suceso, fue porque habían varios haitianos que estaban trabajando en un bosque o algo así, pero el dueño del trabajo era un dominicano. Antes de que los haitianos pudieran entrar en el negocio, ellos negociaron un dinero o una cantidad de dinero. Cuando los haitianos terminaron de trabajar, el dominicano no le quiso pagar el dinero que ellos quedaron de acuerdo la primera vez. Entonces esto como que lo excitó a los haitianos y tuvieron que actuar de tal manera. Usted que está viendo este video quizás puede dejarnos tu opinión diciéndome qué cree usted, quién tiene la razón, el dominicano o el haitiano, porque el dominicano no le quiso pagar el dinero que quedaron de acuerdo desde un principio. Creemos que las autoridades encargadas del caso, la Policía Nacional y el Ministerio Público, ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los agresores de los militares dominicanos, sostuvo del funcionario. También aclaró la migración estaría en cualquier momento del caso luego que se detenga a cualquier ilegal haitiano implicado en el hecho para proceder a su deportación, aclara de ventas de visa en Haití. Si algunos de los dominicanos que estaban incluidos en el suceso son haitianos ilegales, serán deportados a su país, con respecto a sus declaraciones de que los cónsules dominicanos en Haití estarían negociando con las visas dominicanas. Esa es otra información aparte que le traemos en el canal. Bueno, recuerda dejarnos tu opinión. Díganos quién tiene la razón, el dominicano o el haitiano. Estaremos respondiendo a todas las preguntas.